Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante, para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 23. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe todo, y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada, pero
confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha escogido y nos ha dado la gran bendición de la fe. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que hoy es jueves eucarístico. Adorar la Eucaristía presencialmente, yendo a la adoración eucarística de la parroquia, o si no podemos por trabajo, por cualquier situación, mentalmente decir esta jaculatoria: Señor, yo te alabo en el Santísimo Sacramento, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Es importante orar también por los sacerdotes. Y naturalmente, hermanos, hoy también la Iglesia nos pide orar por la creación. Papa Francisco se da cuenta, y naturalmente en esa encíclica Amor, él dice que sobre la creación, ¿verdad? Laudato Si es una encíclica que nos dice que el mundo está realmente bastante mal. Vemos noticias de sequías, de incendios, de pobreza. El mundo se recalentó porque lo recalentamos muchas veces por la ambición de la ganancia, con el petróleo que lo mueve todo. Es el Dios de este mundo, es el dinero que mueve estos combustibles. En fin, un tema muy complicado. Oremos por la creación, para que el Señor nos mantenga, porque somos parte de ella. Y todo lo que pasa nos afecta, de grandes sequías a inundaciones. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, entonces, este tema de hoy, porque se nos habla de la humildad, reconocer lo que realmente somos. Pablo dice que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Es curioso este lenguaje, ¿no? Porque, bueno, no se trata de no tener estudios universitarios, maestrías, doctorados. Bueno, eso el mundo lo aplaude mucho y lo necesita, claro que sí. Se trata de la actitud del orgullo, ¿no? ¿Cuántos predicadores manejan la Biblia como que fueran barajas? Sí, por aquí una cita por allá, yo te digo, yo sé más que tú. El verdadero predicador no sabe más que nadie, sino es aquel que ha recibido en su corazón al mismo Jesús y lo indica con su vida más que con sus simples palabras. Por eso dice San Pablo que hay que tener cuidado de esa actitud, de una sabiduría mundana. Y en el Evangelio que nos encontramos, bueno, esta maravillosa escena, la pesca milagrosa, la gente busca a Jesús para escuchar su palabra, hasta lo empujaban, dice, contra la orilla del mar, escoge la barca de Pedro, sabemos que Pedro fue el primer papa, ¿no? Entonces ya hay un signo de elección,
Pero cuando el Señor llama a Pedro, Pedro dice: Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Después de la pesca milagrosa, ya Pedro ve que la cosa se pone delicada y dice: aléjate de mí. Creo que nosotros muchas veces perdemos esta conciencia, que no es un complejo, ¿no? No es un complejo psicológico. Reconocer la culpa es algo importante para todo ser humano. Pero el Señor va más allá en su bondad y le dice: vengan conmigo, serán pescadores de hombres, y dejándolo todo, lo siguieron. La humildad y la gracia, el reconocimiento de lo poco que somos y la abundancia de la vocación de Dios. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación queremos preguntarnos en primer lugar: ¿nosotros tenemos realmente conciencia de nuestro lugar o nos queremos hacer como dioses? Y hablo de los predicadores y toda esta gente que envuelve a los demás en sus palabras. Hablemos inclusive de la familia. A veces nos sentimos el que sabe todo, el que puede todo, el que manda todo. Cierto, la responsabilidad del padre y la madre existen, pero también un corazón sencillo delante de Dios, para poder tener diálogo y no gritos en la familia. La segunda pregunta es: ¿reconocemos como Pedro que somos pecadores? Pero también escuchamos la llamada del Señor para ayudarlo a rescatar a la humanidad. La humanidad no se encuentra bien, nunca lo ha estado, pero se hace necesario pescadores de hombres, evangelizadores según la verdadera misión. Ni mormones, ni testigos de Jehová, todo esto son proselitismos, como los partidos políticos que van ampliando sus encuentros para jalar gente. La gente no les interesa el voto. Y a estas iglesias no les interesa la salvación, sino la plata. Entonces, ¿vamos a una misión verdadera como pescadores de hombres? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, has llamado a Pedro sabiendo que era un pecador, sabiendo que era débil, lo has llamado a ser pescador de hombres. Gracias, Señor, porque nos das una vocación y nos das una llamada al servicio más allá de nuestros méritos, más allá de lo que podemos. Gracias, Señor Jesús, siempre por tu llamada. Haz que, reconociendo nuestra pequeñez, te sigamos con amor, dejándolo todo, yendo en pos de ti. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 23 dice: el Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Si ustedes leen el Salmo, es como un examen de conciencia. ¿Quién subirá al monte del Señor? El de corazón limpio, manos puras, el que no jure en falso. Esta es la gente que le gusta al Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Pedro no era un hombre malvado, pero era un hombre humilde. Y decía: sí, Señor, yo soy pecador, mejor apártate de mí. Pero Dios escogió esta humildad y le dio la vocación de ser el primer papa, imagínense, ¿no? Y también de ser pescador de hombres. Imaginemos esa escena, Jesús hablando con Pedro y diciéndole cuál va a ser su futuro. Y digamos una vez más: el Señor bendice al hombre justo. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos: ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, tomamos 2 compromisos, hermanos. El primero de ellos es cultivar la humildad. Que nadie se engañe y crea que es demasiado sabio, dice el apóstol Pablo, ¿no? Cultivemos la humildad, dejemos que Dios sea Dios, no nos pongamos en el lugar de Dios y, actuando como debemos, pues pidamos siempre perdón al Señor de nuestras culpas. En segundo lugar, recordemos que esta escena tan bonita de la llamada del Señor a Pedro, pues es una
escena que tuvo lugar y que se dio en el corazón de un hombre que verdaderamente era humilde. Pedro sí tenía la humildad, al final reconocía sus cobardías. Qué importante. Vayamos y seamos pescadores de hombres, ayudando a los demás a no buscar hacer de religión motivo de orgullo. La persona me decía, estuve en una congregación, en una iglesia, y lo primero que me enseñaron fue a ser orgulloso. Tú ya aceptaste, tú eres mejor que tu familia son pecadores, se van al infierno, pero tú ya eres salvo. No, eso es orgullo, es orgullo. Cultivemos la humildad por intercesión, naturalmente, de María Santísima, la más humilde, a quien pedimos también que haya conciencia de esta creación que se destruye por la ambición humana, por el saqueo humano. Ave María Purísima, sin pecado concebida, y hoy jueves decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.